Señor. He podido sentir la presencia de Dios en este lugar en una forma especial. Traigo una palabra de parte de Dios que espero que te sea de bendición. Bendecimos el nombre del Señor. Estamos viviendo unos tiempos finales. Esto es lo que la Biblia llama las señales del tiempo del fin. Y es importante que nosotros estemos observando, estemos leyendo, estemos nosotros instruyéndonos en la Sagrada Escritura y mirando a los acontecimientos que pasan alrededor del pueblo de Israel para nosotros saber qué es lo que sucede proféticamente con las Escrituras y con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos el nombre del Señor. Siempre han habido tiempos y evangelistas, predicadores, siempre hemos hablado que el Señor viene pronto. Bendecimos el nombre del Señor. Pero hoy más que nunca nosotros podemos observar todos los acontecimientos que están pasando mundialmente, globalmente, y nosotros podemos darnos cuenta verdaderamente cuán cerca está la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera compartir contigo la Sagrada Escritura en el libro de San Marcos capítulo 13. Voy a leer unos cuantos versículos porque el capítulo es bastante largo, pero voy a leer unos cuantos versículos y ahí estaré hablando sobre la venida del Señor, la gran tribulación y ciertas información que nosotros debemos de considerar para saber cuán cerca se encuentra nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su venida. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te damos las gracias por tu presencia en medio nuestro. Prospera, Señor, la palabra en los corazones de aquellos que tienen hambre por conocer sobre tu venida, sobre las Escrituras y sobre todo lo que tú hablas proféticamente concerniendo al pueblo de Israel y a estos acontecimientos escatológicos con las señales del fin. Gloria al Señor. Leemos la Sagrada Escritura en el libro de Marcos capítulo 13. Y voy a leer desde el versículo 13 hacia adelante. Desde el versículo 3. Y se sentó, leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiendo le comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras, de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambres, alborotos, principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado ante a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo que penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, hasta puesta donde no debe de estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Bendecimos el nombre del Señor. Cuán hermosa es la palabra del Señor y cómo ésta se cumple al pie de la letra. Es importante
que nosotros leamos las Escrituras y la leamos con entendimiento, la leamos detenidamente y nosotros mismos escudriñemos las Escrituras. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad de parte de Dios para leer las Escrituras y entender lo que ella relata. Hoy en día nosotros tenemos mucha ayuda a nuestro favor que nos pueden ayudar a entender las Escrituras. Desde diccionarios bíblicos y desde información que uno puede buscar en Google, de información en ciertos canales de YouTube, de personas verídicas, obviamente, personas genuinas que tienen información sobre la palabra de Dios y sobre la palabra profética. Pero debemos nosotros entender algo, que una de las cosas, antes del Señor empezar a hablar y a dar toda la información, cuando los discípulos le preguntan a él en el monte de los olivos, ¿cuándo se van a cumplir todas estas cosas? Ellos querían saber cuándo vendría el Señor, cuándo sería el fin de todas estas cosas, porque ellos le estaban mostrando al Señor el bello templo, los templos y todas estas cosas. Y el Señor le dijo, mira, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y él está hablando muchas cosas que cualquiera que lo escuchase se podría también llenar de temor. Pero algo que nosotros debemos entender con respecto a nuestro Señor Jesucristo, que Él nunca encubrió la verdad, dijo la verdad. No estaba engañando a la persona, especialmente a los discípulos, y decirles palabras proféticas como la que muchas personas hoy en día, o muchos de estos falsos profetas que se han levantado y han dicho un sinnúmero de profecía, de susurrarle al oído a la persona y decir cosas que nosotros sabemos que el profeta que habla palabra de Dios debe de cumplirse. Si la palabra de Dios no se cumple y tú constantemente estás dictando palabra profética que no se cumple, entonces te podrían categorizar a ti, de acuerdo a las Escrituras, que tú eres un falso profeta. El propósito de la profecía es alertar al pueblo de Dios, alertar a la iglesia con referente a la venida del Señor, con referente a las cosas, a lo que la Biblia relata, en cómo nosotros debemos de estar conduciéndonos como iglesia, y de nosotros saber que el Señor está a favor nuestro, el Señor está a favor de la iglesia, pero el Señor está dando la alerta que debemos nosotros estar preparados. Claro que todo el mundo quiere que se le profetice que todo va a estar bien, que todas las cosas irán bien para sus vidas, pero lo cierto es que debemos de decirle a la persona lo que la Biblia declara. Y lo importante en todo esto es que dice la Biblia que todo obra para bien para los que han sido llamados según su propósito. Y cuando viene la palabra profética, dice la Biblia, el apóstol Pedro lo declara en Primera de Pedro, capítulo 1, dice él que tenemos nosotros la palabra profética más segura, a la cual nosotros tenemos que estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que esclarezca el lucero de la mañana. Debemos estar leyendo las Escrituras, entendiendo lo que ella relata. Y es interesante porque aquí el Señor dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Engañarán a muchos. ¿Por qué? Porque las personas hoy en día no quieren entender, no quieren escuchar lo que es sana doctrina, lo que la Biblia declara con las Escrituras. Las personas no quieren, lamentablemente, prestar atención a la voz de alerta que Dios le da con referente a su segunda venida. Y sabemos que cuando el Señor venga, cuando venga por segunda vez, el Señor viene a juzgar a las naciones. Obviamente, hay palabras proféticas dentro de las Escrituras que habla concerniente
al arrebatamiento de la iglesia. Y esto está en Primera de Tesalonicenses 4, 17 o el 18, donde dice que el Señor vendrá con voz de trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que quedemos, que vamos a ser transformados para juntarnos con Él en las nubes, y Él vendrá como ladrón en la noche, pero no va a venir como ladrón en la noche para aquellos que lo están esperando, aquellos que van a escuchar la voz de trompeta del Señor, y el Espíritu Santo de Dios ha de arrebatar a la iglesia y se la ha de presentar a nuestro Señor Jesucristo, y nos reuniremos con Él en las nubes. Pero hay algo aquí interesante, porque hay otra parte donde ahora habla de su segunda venida, donde Él viene a juzgar a las naciones. Bendecimos el nombre del Señor. Y el Señor le está dando voz de alerta, porque van a haber personas que no van a ser arrebatadas. Y la iglesia todavía, durante la gran tribulación, van a venir personas que van a quedarse. Vamos a ser sinceros, pero cuando vean que la iglesia desaparece y personas han desaparecido, ¿qué van a pensar? Posiblemente dirían que una nave espacial se los llevó, o que un invento de una nación esta poderosa se ha llevado a esta persona. Pero lo cierto es que aquellos que lean Escritura se darán cuenta que fue nuestro Señor Jesucristo quien ha arrebatado a la iglesia. Entonces luego ellos ahora van a ponerse firmes en los caminos del Señor. Pero el Señor da una voz de alerta y dice: mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Engañarán a muchos. Cuando oigáis de guerra, de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Oiréis de guerra, rumores de guerra, vendrán nación contra nación. ¿Y qué es lo que nosotros hemos estado viendo en estos últimos tiempos, en esta guerra de Ucrania con Rusia, Israel en la decisión de Gaza? Y estamos viendo nosotros que estamos viviendo unos tiempos en donde como no se ve una estabilidad, y el que se pone a llenar su mente solamente de noticias puede llenarse también de temor. No estoy diciendo por esto que no debemos de informarnos y conocer lo que está pasando globalmente alrededor del mundo. Pero nosotros debemos de estar mirando las buenas noticias también. Las buenas noticias de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Porque su palabra, una característica primordial que tiene la Escritura, la palabra de Dios, es que esta palabra proféticamente no falla. Esta palabra de Dios no es igual que cualquier otro libro. Esta palabra fue respirada. Es el respirar de Dios. Es la inspiración. El teuneusto. Fue la respiración que Dios le dio a los profetas, a los apóstoles, a los escritores de la Sagrada Escritura. Para ellos ser inspirados. Para ellos darnos esta palabra. Y escribieron personas de diferente estatus social, como también en diferentes años, a través de la historia, diferentes siglos, han escrito palabras. Y la Biblia no es como muchos dicen, que la Biblia se contradice. La Biblia no se contradice. El que se contradice es la persona que carece del entendimiento, del conocimiento de parte de Dios, y que carece también de tener el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios fue quien inspiró a los escritores. Y esta palabra no es igual que cualquier otro libro. Esta es la palabra de Dios. Claro que hay muchos pastores, ministros, evangelistas, profetas que la han mutilado. Y desde los altares, hoy en día los altares se han convertido más bien en un teatro, en un centro de entretenimiento. Es como si tú fueras, igual que tú ir a Broadway y ver un drama. O lo mismo que tú ir al cine y ser entretenido. Muchas de estas personas hoy en día que predican en muchos de estos altares
lamentablemente tenemos que decirlo, que carecen de unción. Y por cuanto carecen de unción, tienen que buscar el entretenimiento para entretener a las multitudes, para ellos poder tenerla y así hacer mercadería de ellas a través de las ofrendas. Pero va a llegar un tiempo en donde el Señor va a empezar a limpiar muchos de estos altares en donde la irreverencia está reinando, en donde es como interesante, porque el Señor dice que cuando vean, lo dice en el versículo 14, dice él, pero cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que le entiende, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. Y esto obviamente tiene que ver con la destrucción del templo, con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, donde llegó Tito, el emperador Tito, hizo una destrucción tremenda en Jerusalén. Como también tiene que ver por lo que hizo, el desastre que hizo Antíoco Epífanes en el año 167 después de Cristo, cuando creo que puso una estatua de Zeus en el altar, en el templo de los judíos, donde también él sacrificó un cerdo, regó esa sangre de ese cerdo en el lugar santo, en el lugar santísimo del Señor, en ese templo. Y quemaba también los escritos que tenían los judíos. Y lo forzó a ellos a que no se circuncidasen. Oye, fue una aberración totalmente en contra de lo establecido de parte de Dios y en contra de lo que Dios dictó en la Sagrada Escritura. Eso es Antíoco Epífanes fue un ser que llena con cada lujo de detalle lo que el anticristo va a hacer en los últimos tiempos, con esta gran abominación en donde él va a querer ser adorado como Dios. Esto es lo que va a acontecer durante la gran tribulación y la persecución que se va a desatar en contra del cristianismo. Pero con referente a muchas de estas iglesias, y no he llegado a esta parte, pero quería relatarlo. Cuando tú ves lo que se están haciendo en muchos de estos altares, tú dices, esto es como un principio de la abominación, donde estas personas hacen una clase de desastre, cogen la Biblia, le echan miel, le echan cachú, hacen un sinnúmero de cosas. Miren, la palabra de Dios de por sí sola hay algo en esta palabra escrita, esta naturaleza, porque fue escrita por Dios, escrita por el Espíritu Santo de Dios, usando hombres, obviamente, que fueron inspirados. Pero este libro no es igual que cualquier otro libro. Este libro no hay que hacerle nada. Dice, la Biblia habla muy bien con respecto a la persona que le quitan o le añaden a la Sagrada Escritura. Dios le dice que Dios le va a enviar las plagas que le envió, así las plagas que Dios le mandó a Egipto, al faraón, le llegarán a las personas que le quitan o le añaden a esto. Entonces, que hay un peligro cuando nosotros mutilamos las Escrituras para nosotros adquirir ganancia o adquirir seguidores en la media o en nuestra iglesia, para manipular a las almas y las engañamos. Porque, mira, la engañan. Mira lo que dice aquí. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Engañarán a muchos. ¿Por qué lo van a engañar? Porque dice la Biblia en el libro de Joel, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando tú conoces al Dios de la Biblia y tú conoces Escritura y conoces palabras, cualquier persona no te puede engañar con un mensaje de esos ficticios o engañosos que ellos lanzan desde el púlpito. Oye, y es como que tienen un carisma y tienen como tienen conocimiento, pero lamentablemente el conocimiento está torcido y ellos han torcido su conocimiento para hacer mercadería de las almas. Bendecimos el nombre del Señor.
Y el Señor advierte, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pero porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, terremotos en muchos lugares, habrá hambre, alborotos, principios de dolores son estos, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, en las sinagogas os azotarán, delante de gobernadores, de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de esto. Y mucho de esto aconteció durante la iglesia primitiva, cuando se desató la persecución en contra de la iglesia. Cuando el mismo apóstol Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, le dieron muerte a Esteban. Muchos salieron de esta área de Jerusalén cuando se desató la persecución. Pero la persecución ahí no solamente fue el principio de empezar esa persecución en contra de la iglesia, que nosotros hemos visto a través de las edades, lo que relata la historia, cómo se levantó el mismo Nerón también, quemando a Jerusalén. Luego le echa la culpa a los cristianos. Los cristianos son perseguidos y las calles de Jerusalén eran adornadas cuando crucificaban a los cristianos, le echaban brea a sus cuerpos y Nerón iluminaba a Roma, iluminaba a Roma con el cuerpo de los cristianos. Muchos de los cristianos eran también llevados al circo romano, donde los leones se los comían. Oye, lo despedazaban y los cristianos cantaban himnos de gloria al Señor mientras un león lo estaba despedazando. Obviamente, eso fue algo terrible. Bendecimos el nombre del Señor. Pero podemos darle la gracia al Señor que aún todavía nosotros podemos hablar la palabra de Dios. Y no estamos viviendo estos tiempos, pero van a llegar unos tiempos de esta magnitud. Y esto va a ser, obviamente, en el momento ya que la iglesia es arrebatada, van a haber unos momentos de tormento. Y la Biblia tiene unas palabras que nosotros, en un mensaje de 1 hora o 45 minutos o 45 minutos, tú no lo entenderías, o ni yo mismo. Tengo que pasar tiempo leyendo la Escritura para tratar de entender lo que la Biblia relata, porque esta es la situación, que es fácil tú llegar a miles de personas y hablar unas palabras. Sí, hay muchos de estos que ni siquiera hablan las Escrituras ni la leen, y ellos los que están motivando a la persona, pues no está bien, porque yo mismo he escuchado mensajes de motivación que digo yo, mira, está bueno el pensamiento y en cierta forma te motiva, pero carecen del fundamento principal de educar a las personas para que nosotros estemos preparados para nosotros encontrarnos con nuestro Dios. Porque ¿de qué vale que yo gane al mundo y pierda mi alma? Nos concentramos demasiado en las cosas materiales. La iglesia de Jesucristo, debo de decirle entre comillas, si es que es la iglesia de Jesucristo, está demasiado materializada hoy en día. Y se preocupan más por las cosas materiales que por las cosas espirituales y lo que le edifica a ellos, el conocimiento de la palabra del Señor. Y te voy a leer una palabra. Daniel 9, 26 al 27. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre él el desolador. Y Daniel estaba leyendo esto. Y Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías para saber cuándo se iban a cumplir los 70 años de cautiverio que ellos tenían en Babilonia. Cuando él está instruyéndose y está leyendo, buscando los escritos, aparece el ángel Gabriel. El ángel Gabriel empieza a darle información con referente a los tiempos del fin. Y habla de 70 semanas
que esto es bien complicado, pero que tiene que ver con esto, tiene que ver con el cumplimiento de la palabra profética de Dios. Muchos cayeron en el error, porque la Biblia dice que nadie sabe con referente a la venida del Señor. Nadie sabe. El día ni la hora nadie la sabe. Ahora, si la Biblia relata un tiempo y muchas personas que cayeron en el error de hacer un timeline. Un timeline. Y tenemos un timeline aquí. Pero uno tiene que tener cuidado porque nos dice, nosotros no podemos irnos más allá de lo que la Biblia relata. Y nosotros llenarnos de una levadura de conocimiento, llenarnos de un orgullo, donde nosotros pensamos que ya nosotros tenemos algo que las otras personas no tienen. Porque la Biblia es para la iglesia, es para todo aquel que quiera conocer la palabra del Señor. Pero si del Espíritu Santo Dios que está en cada una de estas iglesias que han sido lavadas con la sangre de Cristo, una persona no puede tener una información que las demás no la tengan. Porque si tenemos el Espíritu Santo Dios, el Espíritu Santo Dios nos da revelación. Dice, lo revelado es para nosotros. Deuteronomio 29. Pero las cosas que Dios no nos revela, tenemos que tener cuidado. Ahora el ángel Gabriel le da esto y dice, van a haber 70 semanas. Y empieza a darle un relato. Dice, desde cuando Ciro da el decreto de que el pueblo regrese hacia Jerusalén, creo que habrán 7 semanas, y luego habla de 62 semanas. En las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Estoy parafraseando, diciéndolo corto, porque esto es bien complicado. Todas estas semanas es por años que se mide, ¿no? Cada semana es por años, por 7 años. Ahora, son 69 semanas que pasaron ya. Porque se le quitó la vida al Mesías, pero los judíos no aceptaron a Cristo como su Mesías. Al no aceptarlo, obviamente cuando Dios siempre que le ha dado palabra profética al pueblo judío, se la ha dado a ellos mientras ellos están como nación. Y ya nosotros vemos que la nación de Israel es prácticamente joven. En el año 1948 se convierte nuevamente en Jerusalén y se forma el Estado de Israel. Pero hay una semana que todavía está por cumplirse. Ahora podríamos nosotros estar entrando en esta última semana, que esto es lo que habla este texto. Este texto dice, y por otra semana, en el versículo 27, confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Está hablando de esta última semana, en donde ya para este tiempo el anticristo estará gobernando. Y el anticristo va a firmar un pacto con el pueblo de Israel. Entonces son un pacto por 7 años. Entonces, que es la última semana. ¿Qué sucede? Durante los primeros 3 años y medio todo es paz y tranquilidad, todo está gozoso, 3 años y medio. Pero luego en la mitad de la semana, en la mitad de los 7 años, en los otros 3 años y medio, ¿qué sucede? Se saca las uñas y entonces va a exigir que se le adore a él como Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Y la Biblia cada vez que habla de esta última semana de Daniel, habla de estos 7 años, habla de 3 años y medio, 1260 días, si no me equivoco. Bendecimos el nombre del Señor. Pero lo cierto es que aquí nosotros podemos ver cómo el Señor está hablando de estas cosas, cosas que ya se han cumplido, pero todavía hay otras que están por cumplirse. Bendecimos el nombre del Señor. Mire, dice aquí, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habléis de decir. Versículo 11. De decir ni lo que penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. Dice luego, el hermano entregará la muerte al hermano,
el padre al hijo, se levantarán los hijos contra los padres y lo matarán. Bendecimos el nombre del Señor. Que no nos preocupemos por lo que tenemos que decir, porque es el mismo Espíritu Santo nos dará la palabra que debemos de hablar. Pero nosotros debemos de escudriñar las Escrituras. No es como muchas personas que dicen, habla tu boca que yo la llenaré. No, tú debes estudiar la Biblia para tú no torcerla y tergiversar las Escrituras. Bendecimos el nombre del Señor. Pero si el Señor está hablando, por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo y los apóstoles que fueron llevados ante magistrados, ante gobernadores, para ellos declarar el testimonio de Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él resucitó de entre los muertos. Y muchos de ellos murieron, todos ellos murieron como mártires o decapitados. Bendecimos el nombre del Señor. Excepto Juan, que Juan murió obviamente, estaba en la isla de Patmos y llegó a la vejez para escribir el libro Apocalipsis, pero estos apóstoles entregaron su vida por causa del Evangelio. Entonces, que el Señor dice en la Sagrada Escritura, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. El sufrimiento y el Evangelio van juntos. No es que el cristiano debe ser masoquista, pero el cristiano debe entender que el mismo Señor, cuando le dijo a Poncio Pilato, mi reino no es de este mundo. ¿Ok? ¿Qué hicieron ellos? Se burlaron de él. Le pusieron una corona de espina para burlarse de su reino. Y le pusieron una capa escarlata. Y su propio pueblo lo condenó a él a la crucifixión. Y ya sabemos que todo esto era algo que ya estaba dentro del determinado consejo de Dios, de que Jesucristo iba a morir. Era importante su muerte y que Él fuese a la cruz del Calvario para morir por los pecados de la humanidad. Bendecimos el nombre del Señor. Y obviamente aquel Cristo que crucificaron no es el mismo Cristo que va a venir ahí para que luego, ahora, en estos últimos tiempos. Él no va a venir para ser azotado, para ser crucificado, sino que Él viene ahora a juzgar a las naciones. Bendecimos el nombre del Señor. Dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y luego dice en el versículo 14, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y este fue el texto que yo leí. Ahora, esto se podría leer en el capítulo 9 del libro de Daniel. Yo solamente leí un par de versículos concernientes a la última semana de las 70 semanas que el ángel Gabriel le dio a Daniel. Entonces, que son textos que deben de ser leídos detenidamente para uno entender las cosas que Dios está relatando con referente a los tiempos del fin. Y es que cuando nosotros observamos todas las cosas que están aconteciendo, no solamente en Israel, sino globalmente, la protesta que estamos viendo nosotros en Nueva York, este odio en contra de los judíos y estas declaraciones de muchas de estas universidades, que se supone que la universidad sea un lugar donde las personas van a aprender y hay libre pensamiento para las personas poder tolerar por lo menos lo que cada uno piensa sin tener que haber esta discriminación. Y lamentablemente debemos de decirlo, los judíos han sido discriminados bastante con referente a esta situación. Bendecimos el nombre del Señor, pero todo esto es escrito. Va a llegar un tiempo en donde se va a levantar tanto este odio que ellos van a tener que retornar todos al pueblo de Israel. Y ya esto va a ser, por eso es que es tan importante que cuando uno lee la Biblia y estudia palabra profecía, debe de estar mirando lo que acontece alrededor de Israel y lo que está aconteciendo con referente a la iglesia. Es interesante cómo la palabra de Dios se va cumpliendo al pie de la letra. Y este odio antisemítico es tremendo. Pero fíjense en esto, porque el Señor declara
declara palabra, dice que los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y yo estaba observando, estaba escuchando esto que aconteció con Gene Hackman, uno de mis actores favoritos, Gene Hackman y su esposa. Que si no me equivoco, conforme a la información que yo estaba escuchando, tal parece como que fue que la hija le dio muerte a los padres para quedarse con todo un anciano y a su madre, y para quedarse con toda su pertenencia, con toda su herencia, con todas sus cosas. Digo yo, oye, verdaderamente que estamos viviendo unos tiempos terribles, un tiempo en donde el odio, oye, verdaderamente, cómo una persona puede matar a sus propios padres, cómo un padre, una madre puede violar a su hijo o a su hija y darle muerte a un bebé, a una criatura. Es una mentalidad del diablo, del mismo infierno. Son personas que están demonizadas, que han sido poseídas por Satanás. Y la Biblia declara, dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, cuando se levante este anticristo, este ser, él va a ser como la personificación del mismo mal, del mismo diablo. Porque el enemigo tiene su trinidad también. El falso profeta, el anticristo y obviamente el dragón, que es el diablo. Porque el enemigo siempre ha querido imitar lo de Dios. Y todo lo que Dios hace, el enemigo tiene una copia barata de imitación. Como nosotros estamos viendo en muchas de estas iglesias, que tú lo observas y tú piensas que a veces, porque por cuando tienen multitudes y tienen miles de personas, como que Dios aprueba eso. No, esto no es cuestión de multitud. Claro que queremos que las almas sean salvas y hay una multitud que entra al reino de los cielos glorificando al Rey de Gloria, a nuestro Señor Jesucristo. Como también hay almas de mártires que están entrando al reino de los cielos. Y Juan en el Apocalipsis vio todo esto. Nosotros podemos darle la gracia a Dios que tenemos la palabra y tenemos la Biblia y ya nosotros no tenemos excusa. El creyente de hoy en día no puede tener una excusa y decir, no, que yo no entiendo, no, que yo no puedo hacer esto. Y es como que ellos no quieren como escudriñar, no quieren entrarse verdaderamente en lleno con el mundo de la Biblia. Porque inclusive a muchos de nosotros nos decían, no lea, mi mamá me decía, y yo no era cristiano, pero me gustaba leer la Biblia. Y mi mamá decía, deja de estar leyendo la Biblia que te vas a volver loco. Eso es lo que ella me decía a mí. Pero, bueno, y es cierto, loco por Cristo. O sea, sé que Dios llama a uno y es una revelación que Dios le da a uno personalmente. Dios se le revela a todo aquel que tenga hambre y sed de Él. Hambre por su palabra y hambre por su presencia. Dios se te revela. Y en el momento que el Espíritu Santo te toca, que tú le entregas a Cristo tu vida, tú nunca vuelvas a ser el mismo hombre o la misma persona. Como dice, no, que se descarrió. Ninguna persona, después que recibe el Espíritu Santo de Dios, que ese Espíritu Santo de Dios está dentro, y que reciba a Cristo en su corazón, llegará a ser nunca la misma persona. Nunca. Bendecimos el nombre del Señor. Porque que Cristo es lo máximo en conocimiento y en amor. Y Él nos dejó a nosotros la Sagrada Escritura para que nosotros podamos entender cuándo son el tiempo del fin. Y esto es lo que dice la Biblia. Pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, está hablando de esto que va a ser el anticristo en estos últimos tiempos. El anticristo, cuando se levante, va a querer ser adorado como Dios. Todavía está por construirse el templo judío. Ellos no tienen un templo. Ellos van al muro de los lamentos y están allí ellos con sus oraciones, vestidos de negro, de luto, porque están esperando volver a construir su templo. Para ellos volver a hacer los sacrificios. Bueno, obviamente no aceptaron al Cristo de la gloria como su Mesías. Él fue rechazado. Y hay parte en este libro de Daniel habla sobre que cosas que Dios iba a hacer y que todavía no se han cumplido.
Porque el Señor no fue ungido como Mesías. El Señor, obviamente, el Espíritu Santo de Dios vino sobre él, pero el judío no lo aceptó a él como su rey. Ellos esperaban un rey que viniese como David, como Salomón, a restaurar esa antigua gloria que ellos tuvieron. Y por esta forma de pensar, y ellos mismos dijeron cuando iban a crucificar al Señor, que su sangre sea sobre nosotros. Y ellos mismos echaron la maldición. Nosotros debemos de orar mucho por la nación de Israel, por todas las cosas, y también por todas las naciones, al igual que también por los palestinos, por todos estos países, por todas estas cosas que están pasando alrededor con la humanidad. La humanidad está violentada. Su mente está a veces llena de temor, y las personas hoy en día tú solamente lo miras a los ojos y ya quieren pelear contigo. Porque nosotros debemos entender esto. Dice que el reino de los cielos se hace fuerte y los violentos lo arrebatan. Hubo un pastor que yo escuché. Entonces tú no puedes hacer esa aplicación para que la iglesia se levante y tú levantar una sublevación o una revolución en contra del gobierno de los Estados Unidos. Porque ahora el presidente es Trump. Ahora, dice la Biblia que debemos someternos a nuestras autoridades. Entonces, una iglesia que esté presentando esa clase de mensaje, que el reino de los cielos se hace fuerte y los violentos la arrebatan. Nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades en las regiones celestes. El partido de Cristo es el partido de la Biblia, de la iglesia. Bendecimos el nombre del Señor. Pero entonces, nosotros observamos todo lo que está aconteciendo y verdaderamente es como si nosotros estuviésemos viendo que este espíritu de iniquidad, como Juan, el escritor del Apocalipsis, dice, bueno, pues ya se levantó, como siempre sabe que el anticristo siempre ha estado. Entonces, que siempre hay una mentalidad anticristiana. Y la mentalidad anticristiana puede estar aún dentro de la misma iglesia. Yo trabajé con un pastor que yo lo usaba bastante a él. Y él decía que cuando él llegaba a la iglesia, los primeros que llegaban al templo y se sentaban en la primera fila eran los demonios. Eso es lo que él decía. Y en muchas administraciones que él hizo, dice que los primeros que se revolqueaban con los demonios eran los diáconos. Interesante todo esto, ¿no? Porque nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. Dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Dice que cada uno de nosotros tenemos que estar mirándonos en el espejo de la Biblia y mirar cómo nosotros estamos andando. Pero estamos viendo un espíritu anticristiano y ciertas cosas que tú observas, que tú dices, no podemos nosotros llamar muchos de estos ministerios, por más miembros que tengan, nosotros no lo podemos categorizar a ellos como la iglesia de Jesucristo. Porque este es el problema, que todo el que dice que es cristiano, no podríamos decir que es cristiano. Porque una iglesia que sea de Cristo, lavada con la sangre, va a creer en el Espíritu Santo de Dios. Y no va a ser del altar y no se va a mofar de la Biblia. Y no va a usar los dones engañosamente para engañar a las personas, empujándolo para que se caigan, declarando palabras que en realidad el Espíritu Santo de Dios no ha hablado. Porque muchos dicen que así dice el Señor, y el Señor todavía no ha dicho nada. Porque todo lo que están declarando son las mismas babosadas que todo el mundo dice. No, vamos a declarar la palabra de Dios. Vamos a instruir a la persona en los escritos y en lo que ella relata. Le voy a leer un par de textos bíblicos más. Mira, 2 Tesalonicenses capítulo 2, de 3 a 9. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estamos hablando de la venida del Señor. Pero se debe de manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios
o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu que sale de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios engañosos. Estamos viendo esto. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que detiene? Que se manifieste el inicuo, el anticristo. La iglesia, las oraciones de los santos, que están contrarrestando constantemente el mundo de las tinieblas. Pero en el momento que venga el Señor y el Señor se lleve a la iglesia, que no haya una intercesión regulando, monitoreando, que no haya un cuerpo que adore a Cristo en espíritu y en verdad, declarando palabra con regularidad para la gloria de su nombre. En el momento que ya Cristo se lleva a la iglesia de él, y entendamos que esto no es una denominación específica. Estos son personas que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Porque en una iglesia dice que van a estar dos durmiendo, uno será tomado, el otro será dejado. Van a estar dos moliendo molino en un campo. Uno será tomado, el otro será dejado. Y en la iglesia, pueda que se vaya el pastor, se quede la congregación o viceversa. Entonces, pero estamos viendo que son palabras proféticas que le dicen, pero la iglesia siempre está diciendo, y los cristianos, que Jesucristo viene y Jesucristo viene pronto. Y si el Señor hubiese venido, ¿dónde estaría la mayoría de las personas en las iglesias? Si ya porque el Señor, en su inmensa misericordia, tiene tolerancia y paciencia, porque ya en el momento que Él retorna, entonces ya no hay echada para atrás. Ya, mira, se llevó la iglesia, retorna por segunda vez a juzgar a las naciones. Viene a reinar, viene a declarar su reinado. Dice que los santos vendrán con él. Entonces que hay algo dentro de la Biblia y hay un timeline, una línea de tiempo y eventos que tienen que caer. Es como un rompecabezas profético que cada pieza debe de ir encajando en su lugar. Y la persona el cristiano debe de estar mirando a lo que la palabra de Dios declara. Bendecimos el nombre del Señor. Voy a leerte otra palabra de parte del Señor. Y ahí concluyo. Y esto tú deberías estudiarlo en tu propia casa. Aquellos que escuchan palabra, aquellos que se interesan por el conocimiento de la palabra profética de Dios, más que brincar y saltar. ¿Se dan cuenta? Miren esto. Apocalipsis 13, 14 al 18. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Está hablando del anticristo y hablando obviamente del falso profeta, porque va a haber un mundo religioso que va a promover la agenda del diablo. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo hoy en día? Hay un mundo religioso que inclusive no podemos decir ahora, no que es esta dominación mayormente y es esta otra iglesia y que son esto y que son los otros. Porque el cristiano tiende a veces a señalar y a apuntar los dedos. Este es un mundo religioso que va a estar para este tiempo y que hoy en día nosotros estamos viendo esto. Un mundo religioso que está promoviendo más la agenda del diablo que la agenda de Dios. Porque la agenda de Dios debe ser el Señor es amor. Pero el Señor también es fuego consumidor. Pero ¿cómo va a ser que antes lo que más se respetaba en una iglesia era el altar?
Y en el altar lo que se está haciendo son unas fechorías y una cosa que cuando tú lo observas, dices, esto es más una abominación que otra cosa. Una abominación a Dios. Bendecimos el nombre del Eterno. Miren, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca en el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, puesto que es número de hombre y su número es 666. ¿Se dan cuenta? No va a ser fácil. El periodo de la gran tribulación, y nosotros observamos hoy en día la maldad, la impiedad y este desorden, esta anarquía, esta situación, esta revolución. Tú a veces observas todas estas manifestaciones por donde quiera hay un alboroto. Y hay personas, aún dentro del mismo gobierno, que no están tranquilos, al menos que la nación esté en deterioro y haya todo el tiempo una guerra o haya una situación que uno dice, pero no es este es el presidente. Ahora cada uno de ellos individualmente quiere usurpar la autoridad que Dios le ha dado a este hombre, porque Dios es quien quita y pone reyes. Entonces es como el espíritu de Jezabel metido dentro de esa cámara de representantes. Eso ahí lo que hay es un nido de serpientes, donde cada uno de ellos está promoviendo su propia agenda. El país está dividido. Está dividido. Esta nación está dividida. Entonces, ¿qué sucede? Cada uno de ellos de por sí está promoviendo su propia agenda y haciendo TikTok y haciendo un sinnúmero de videos para promover la violencia. ¿Desde dónde se ha visto tal cosa? Que lo que se promueve dentro de un gobierno representante, a un senador, y están lo que están promoviendo es la violencia para que ataquen al presidente y que le quiten la vida. Esto no puede ser nada más y nada menos que el espíritu de iniquidad y el mismo espíritu del diablo y del infierno, porque al menos que haya un desorden en la nación, el diablo no estará conforme. Y por eso es tan importante que nosotros sigamos orando por esta nación. Oremos bastante por esta nación. Oremos por el mundo. Oremos por los gobiernos, por los gobernantes. Leo. Apocalipsis 19, el 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto. Y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora miren esto, para ir cerrando ya, porque se me hace largo la enseñanza. Ahora miren el versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esta es la parte que la gente no quiere hablar de Dios. Cuando Dios se irrita y Dios se le mete a Dios la ira, ¿qué podemos hacer nosotros? Orar por su misericordia. Orar por su misericordia. Y es como que el entendimiento de muchas de estas personas, entre comillas, que están en el gobierno, como que no tienen lógica. Su mente está entenebrecida. Léanse el capítulo 1 de Romanos, donde habla que por cuanto ellos no le dieron la gloria a Dios, sino que más bien se entretuvieron en su propio razonamiento, empezaron a cambiarse el sexo y a hacer un montón de cosas que no convienen. Dios le entregó una mente reprobada
para hacer cosas que no convienen. Y cuando tú lo observas a ellos y lo escuchas, no tienen sentido, no tienen lógica, han perdido la razón. Debemos de orar por esta nación. Bendecimos el nombre del Señor. Suena como una canción. Vamos a leer ahora Zacarías 14 del 1 al 4. He aquí el día de Jehová viene en medio de ti, serán repartidos tu despojo. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, violadas a las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová, peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá en dos, en medio, hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. En su retorno cambia la topografía totalmente del monte de los olivos, donde él mismo estaba declarando esta palabra a los apóstoles. Cuando él retorna, él posa sus pies sobre el monte de los olivos, cambia la topografía, va a haber un terremoto tremendísimo allí. Eso, porque el Señor cuando pise sus pies ahí, eso va a ser terrible, terrible, porque estamos hablando, y que inclusive cuando tú observas todas las cosas que están aconteciendo hoy en día, es como que la tierra no tolera, la misma naturaleza no tolera lo que viene para ella. Porque viene el Señor de gloria y viene a juzgar a las naciones. Cuando tenga un tiempo, estudia estas escrituras, estos textos bíblicos, para que entienda mejor lo que yo quise presentarte. Y espero que te haya sido de beneficio y que te motive a leer la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te adoramos, Señor, te bendecimos y te glorificamos y te doy las gracias, Señor, por haberme permitido presentar esta palabra a través de este medio. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.